un lugar donde lo desconocido acecha bajo cada sombra, donde las aguas oscuras parecen respirar secretos y los mitos cobran vida. Bienvenidos al río Amazonas, el gigante líquido que no solo alberga a las criaturas más majestuosas del planeta, sino también a las más extrañas, aterradoras y completamente inesperadas. Aquí, la realidad se distorsiona. Un simple chapuzón podría convertirte en protagonista de tu peor pesadilla, cuando un pez diminuto decide confundir tu cuerpo con su hogar. Un delfín que sonríe parece salido de un cuento de hadas, hasta que descubres que también roba peces descaradamente de las redes de los pescadores. Pez candirú. En las oscuras y turbias aguas del Amazonas, donde la vida silvestre desafía toda lógica, habita una criatura cuya reputación es tan aterradora como su tamaño es diminuto: el candirú. Este pequeño pez, conocido también como el pez vampiro, apenas mide unos centímetros, pero no necesita ser grande para infundir miedo entre los habitantes y exploradores de la región. Su fama proviene de una particular y perturbadora habilidad. Puede introducirse en la uretra humana, un fenómeno que lo ha convertido en protagonista de leyendas y advertencias por generaciones. La historia del candirú parece sacada de una película de terror. Se dice que, atraído por el olor del amoníaco presente en la orina, este pequeño bagre parásito nada contra la corriente y se introduce en cavidades corporales. Aunque la mayoría de sus víctimas son peces más grandes, a quienes se ancla en las branquias para alimentarse de su sangre, existen casos de encuentros desafortunados con seres humanos. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en 1997, cuando un joven brasileño fue hospitalizado después de que un candirú ingresara en su uretra. El caso requirió una intervención quirúrgica urgente para extraer al pez, lo que dejó una mezcla de asombro y terror entre médicos y científicos. Sin embargo, esta espeluznante capacidad no es su única característica interesante. El candirú es prácticamente transparente, lo que lo hace difícil de detectar en el agua. Además, su cuerpo alargado y flexible le permite moverse con agilidad, aprovechando cualquier oportunidad para encontrar un huésped. Es un verdadero maestro del sigilo en uno de los ecosistemas más dinámicos y letales del planeta. Ahora bien, ¿es realmente común que un candirú ataque a los humanos? La ciencia ha cuestionado algunas de estas historias, sugiriendo que los casos son extremadamente raros y que el fenómeno podría estar exagerado por el miedo y las leyendas locales. El biólogo marino Stephen Spott dedicó años de estudio al candirú, llegando a la conclusión de que nadar en contra de la corriente urinaria es físicamente improbable para este pez. No obstante, el mito persiste, y para muchos, el riesgo es suficiente para evitar orinar en el río Amazonas. Delfín rosado del río. Boto. El unicornio del Amazonas. En las aguas turbias y serpenteantes del Amazonas, donde la vida parece esconderse en cada sombra, hay una criatura cuya mera existencia desafía las expectativas. El delfín rosado del río, conocido localmente como boto, no es solo una de las especies más peculiares del mundo acuático, sino también una fuente inagotable de mitos y leyendas. A primera vista, la visión de un delfín de tonos rosados puede parecer un espejismo, una ilusión de los sentidos. Pero en el corazón del Amazonas, lo extraordinario se convierte en cotidiano, y el boto es prueba de ello. Este majestuoso animal, que puede alcanzar hasta 2,5 metros de largo y pesar cerca de 200 kilogramos, no es el delfín típico que uno imagina brincando en aguas cristalinas. Su piel, que adquiere un característico tono rosado, no solo lo hace destacar, sino que le otorga un aire casi mítico. Científicos creen que este color peculiar proviene del tejido cicatricial que se forma tras las disputas territoriales o los enfrentamientos entre machos. Es como si cada marca de batalla quedara registrada en su cuerpo, transformando a estos delfines en lienzos vivos de la vida en el río. Pero lo que realmente distingue al boto de sus parientes oceánicos no es su color, sino su comportamiento intrigante y juguetón. A diferencia de otros delfines, el boto posee un cuello excepcionalmente flexible, gracias a vértebras cervicales no fusionadas. Esta adaptación le permite moverse con una agilidad impresionante entre los árboles sumergidos y la densa vegetación acuática que caracteriza al Amazonas durante las inundaciones. Con movimientos elegantes, se desliza entre las ramas como un espíritu del río, apareciendo y desapareciendo a voluntad. Los pescadores locales han aprendido a conocer su carácter travieso. No es raro escuchar historias de canoas empujadas misteriosamente por debajo del agua o redes de pesca saqueadas de peces. Para los habitantes de la región, estas travesuras no son solo actos de un animal curioso,
sino pruebas de la naturaleza casi humana del voto. Anguila eléctrica. En las aguas profundas y oscuras del Amazonas, donde la selva parece devorar cada rayo de sol, hay una criatura que desafía las leyes de la naturaleza misma. La anguila eléctrica, Electrophorus electricus. Pese a su nombre, no es una anguila real, sino un pez de la familia Hypnotidae, y su mayor atributo es, sin duda, su capacidad de generar descargas eléctricas tan potentes que pueden aturdir o incluso matar a sus presas. Este fenómeno, que parece digno de un superhéroe o una máquina futurista, es una herramienta vital para su supervivencia en uno de los ecosistemas más hostiles y competitivos del planeta. Imagínate adentrarte en las turbias aguas del Amazonas, cuando de pronto, sin previo aviso, un zumbido invisible sacude el entorno. Eso es lo que sienten los desafortunados peces o animales que se cruzan con la anguila eléctrica. Esta criatura es capaz de producir hasta 600 voltios de electricidad, lo suficiente como para derribar a un caballo adulto, según observó el propio Alexander von Humboldt durante su exploración de la región en el siglo XIX. En aquel entonces, Humboldt documentó un evento asombroso. Los caballos, utilizados como cebo por los locales para atraer a las anguilas, fueron golpeados con descargas tan fuertes que quedaron paralizados y se ahogaron en el río. Lo más fascinante de este pez es cómo logra semejante hazaña. La anguila eléctrica posee células especializadas llamadas electrocitos, organizadas en 3 órganos eléctricos principales: el órgano principal, el órgano de Hunter y el órgano de Sachs. Estos órganos funcionan como pequeñas baterías biológicas que, cuando se activan simultáneamente, descargan una enorme cantidad de energía. Este sistema es tan eficiente que la electricidad producida puede ser utilizada tanto para atacar a sus presas como para defenderse de depredadores. Pero aquí no termina su ingenio evolutivo. La anguila también usa pequeñas descargas para navegar y comunicarse en las oscuras y caóticas aguas amazónicas. La caza de la anguila eléctrica es un espectáculo tan impresionante como temible. Al localizar a su presa, la anguila emite descargas eléctricas de baja intensidad que le permiten detectar los movimientos y la ubicación exacta de su objetivo. Cuando está lo suficientemente cerca, lanza una descarga de alto voltaje que aturde instantáneamente a su presa. Una vez que la víctima está indefensa, la anguila procede a devorarla con calma. Es una estrategia efectiva y letal que le ha permitido sobrevivir durante millones de años. Nutria gigante de río. En las vastas y enigmáticas aguas del río Amazonas, donde el peligro acecha en cada esquina, existe un depredador tan ágil como formidable: la nutria gigante de río, Pteronura brasiliensis. Esta criatura, conocida localmente como lobo de río, es una versión agrandada y más audaz de la simpática nutria que solemos imaginar. Con una longitud que puede alcanzar hasta 2 metros y un peso cercano a los 35 kilogramos, esta especie no solo destaca por su tamaño, sino también por su comportamiento inquietantemente curioso y su notable presencia en grupo. Imagina a un explorador, surcando en silencio las tranquilas aguas del Amazonas, esperando encontrarse con pirañas, caimanes o anacondas. De repente, un sonido peculiar rompe la calma. Una mezcla entre un ladrido y un gruñido que parece provenir de todas partes a la vez. Antes de que pueda reaccionar, una figura alargada y esbelta emerge del agua, observándolo fijamente con grandes ojos redondos y brillantes. Es una nutria gigante, pero no está sola. Un grupo entero aparece a su alrededor, nadando con rapidez y precisión mientras lo observan con una mezcla de curiosidad y autoridad. Así describieron los primeros exploradores su encuentro con esta especie: una familia entera de depredadores acuáticos que parecen actuar como un equipo perfectamente sincronizado. Las nutrias gigantes son criaturas sociales por naturaleza, y esta característica es una de las claves de su éxito como depredadores. Viven en grupos familiares de hasta 20 individuos, compuestos por padres y crías de varias generaciones. Dentro de este grupo, la colaboración es fundamental. Patrullan su territorio como verdaderos guardianes del río, cazan en equipo y protegen ferozmente a los más jóvenes. Sus vocalizaciones, que van desde chillidos agudos hasta gruñidos graves, sirven para comunicarse constantemente, alertando sobre peligros, coordinando movimientos o simplemente reafirmando su dominio en el área. La caza es una actividad fascinante en la vida de las nutrias gigantes. A diferencia de otros depredadores que confían en emboscadas, estas nutrias utilizan su agilidad y trabajo en equipo para arrinconar a sus presas. Su dieta incluye peces, especialmente pirañas, y en ocasiones no dudan en enfrentarse a caimanes jóvenes o serpientes acuáticas.
Utilizan sus afilados dientes y poderosas mandíbulas para despedazar rápidamente a su presa, demostrando una ferocidad que contrasta con su apariencia juguetona. Tiburón toro. En un mundo donde los tiburones se asocian inevitablemente con los océanos y mares, hay uno que desafía todas las reglas. El tiburón toro, Carcharinus leucas, con su impresionante capacidad de adaptarse a ambientes de agua dulce, ha logrado infiltrarse en lugares donde jamás se esperaría encontrarlo, incluido el imponente río Amazonas. Esta habilidad única lo convierte en una de las criaturas más inesperadas y peligrosas del ecosistema fluvial más grande del mundo. Es un depredador inesperado que emerge del silencio del agua para recordarnos que ni siquiera los ríos están exentos de los reyes del océano. Para los pescadores del Amazonas, la primera aparición del tiburón toro fue una mezcla de asombro y terror. Imagina estar recogiendo redes en lo profundo del río, esperando capturar bagres, dorados o tal vez una anaconda desafiante, solo para encontrarte con un tiburón que se retuerce y lucha por liberarse. El agua se agita violentamente, las redes se desgarran y en medio del caos surge una criatura con una mirada fría y depredadora, un cuerpo robusto como un torpedo y una mandíbula capaz de cortar carne y hueso en un instante. Los relatos de los primeros encuentros se convirtieron rápidamente en historias compartidas alrededor de fogatas, con advertencias explícitas de que el río ya no era solo territorio de pirañas y caimanes. Lo que hace al tiburón toro especialmente fascinante es su capacidad para vivir tanto en agua salada como en agua dulce. Esto se debe a una adaptación fisiológica única. Su riñón y glándulas especializadas son capaces de regular los niveles de sal en su cuerpo, permitiéndole sobrevivir en entornos con diferentes concentraciones de salinidad. Este rasgo no solo lo diferencia de otros tiburones, sino que también le permite remontar ríos y adaptarse a ecosistemas como el Amazonas, el Ganges y el Mississippi. No es raro encontrar tiburones toro a miles de kilómetros del océano, navegando sigilosamente por aguas dulces que parecen tan seguras y apacibles. Sin embargo, el tiburón toro no solo sorprende por su resistencia, también es uno de los tiburones más agresivos del mundo. Su temperamento territorial y su preferencia por aguas poco profundas lo llevan a interactuar con humanos con más frecuencia que otras especies de tiburones. En el Amazonas, aunque los encuentros son menos comunes que en zonas costeras, su presencia es suficiente para infundir respeto entre los habitantes locales. Los pescadores, al darse cuenta de lo que enfrentan, prefieren liberar rápidamente a estos intrusos, evitando riesgos innecesarios. Aterrador sobre el tiburón toro es que ha sido responsable de varios ataques en zonas de agua dulce alrededor del mundo. Tortuga mata-mata. En un rincón del río Amazonas, donde las aguas se confunden con la vegetación flotante y la luz del sol apenas penetra, una criatura yace inmóvil, casi invisible. La tortuga mata-mata, Chelus fimbriata, es un ejemplo perfecto de la increíble capacidad de adaptación que poseen los habitantes de esta vasta región. Con su apariencia de montón de hojas muertas o de ramas sumergidas, esta tortuga ha perfeccionado el arte del camuflaje hasta tal punto que resulta prácticamente indetectable. Quienes la han visto en su hábitat natural no pueden evitar preguntarse si están ante un animal real o un pedazo del entorno cobrado vida. La mata-mata no es como las tortugas que conocemos. En lugar de una apariencia aerodinámica y ordenada, su caparazón está cubierto de protuberancias y surcos irregulares, con tonos que van del marrón al verde oscuro, imitando a la perfección los escombros orgánicos del río. Su cabeza es aún más extraña, triangular, plana y con un hocico alargado que actúa como un tubo respirador, permitiéndole mantenerse sumergida durante horas mientras respira desde la superficie sin apenas moverse. Es, literalmente, una criatura diseñada para pasar desapercibida. La estrategia de supervivencia de la mata-mata es sencilla pero asombrosamente efectiva. La inmovilidad. En un ecosistema donde el menor movimiento puede delatar a una presa o atraer a un depredador, esta tortuga ha optado por quedarse quieta y esperar. Cuando un pez incauto se aproxima demasiado, la mata-mata abre su boca de forma repentina y violenta, creando un vacío que succiona tanto agua como a su víctima en cuestión de milisegundos. El pez apenas tiene tiempo de reaccionar antes de ser devorado. Este método de caza, conocido como succión al vacío, es uno de los más eficientes y sorprendentes del mundo animal, permitiendo a la tortuga cazar sin necesidad de desplazarse. Las historias sobre su descubrimiento se remontan a los primeros exploradores europeos que se adentraron en el Amazonas. En un principio,
Muchos confundieron a la mata-mata con un pedazo de basura orgánica flotante. Un explorador, ansioso por catalogar nuevas especies, habría llegado incluso a pisarla accidentalmente antes de darse cuenta de que el montón de hojas que tenía bajo el pie era, de hecho, una tortuga viva. Desde entonces, esta criatura ha fascinado a biólogos y naturalistas de todo el mundo, que la consideran una obra maestra del camuflaje en el reino animal. La mata-mata su anatomía la hace una nadadora sorprendentemente torpe. A diferencia de otras tortugas acuáticas, que son ágiles y veloces, la mata-mata carece de la musculatura necesaria para moverse con rapidez. Su cuerpo está diseñado para la emboscada, no para la persecución. Esta aparente desventaja, sin embargo, es irrelevante en su método de caza, ya que rara vez necesita moverse para alimentarse. Manatí amazónico. En el corazón del Amazonas, donde el río se expande en un mar verde, y los sonidos de la selva se mezclan con el movimiento del agua, habita una criatura que parece salida de un cuento de hadas, el manatí amazónico, Chusinunguis. Conocido cariñosamente como la vaca marina, este gigante gentil desliza su enorme cuerpo por las aguas con una calma que contrasta con la ferocidad que caracteriza a muchos de los habitantes del río. A diferencia de los depredadores y parásitos que reinan en el Amazonas, el manatí amazónico es un herbívoro pacífico, un símbolo de tranquilidad en un entorno donde todo parece vivir en alerta constante. El manatí amazónico es el más pequeño de las 3 especies de manatíes conocidas, pero no por eso menos impresionante. Pueden medir hasta 3 metros de largo y pesar cerca de 500 kilogramos, aunque su tamaño varía según la disponibilidad de alimento. Su piel, de un color gris oscuro, está cubierta de arrugas y pelos dispersos, dándole una apariencia algo prehistórica. Sus cuerpos rechonchos y sus aletas redondeadas parecen diseñados más para la flotación relajada que para la velocidad o la agilidad. El manatí, en efecto, es un ser que no tiene prisa. Dedica la mayor parte de su tiempo a alimentarse y descansar, una rutina que refleja su estilo de vida sin estrés. En las aguas turbias del río, los manatíes se alimentan de una amplia variedad de plantas acuáticas, consumiendo hasta 50 kilogramos de vegetación al día. Este insaciable apetito no solo les permite mantenerse saludables, sino que también desempeña un rol vital en el ecosistema amazónico. Al alimentarse de plantas, ayudan a controlar su crecimiento y mantienen los canales de agua despejados, permitiendo que otras especies puedan desplazarse libremente. Así, el manatí actúa como un jardinero silencioso del Amazonas, trabajando en equilibrio con su entorno. Lo que hace al manatí amazónico aún más fascinante es la cantidad de leyendas y mitos que lo rodean. Los pueblos indígenas han considerado durante siglos a esta criatura como un ser mágico, asociado a espíritus del agua y a relatos de sirenas. Según una de las leyendas más conocidas, los manatíes eran originalmente mujeres que habían sido transformadas en criaturas acuáticas como castigo por desobedecer a los dioses. Esta conexión con el mito de las sirenas se reforzó cuando los exploradores europeos, agotados y hambrientos después de meses de navegación, confundieron a los manatíes con seres humanos. La visión de estos animales emergiendo lentamente a la superficie, con sus cuerpos redondeados y rostros amigables, inspiró relatos de mujeres del agua que se cuentan hasta el día de hoy. Titanoboa. En las profundidades de la selva amazónica, donde los secretos del tiempo aún yacen enterrados bajo capas de sedimentos y raíces antiguas, un descubrimiento transformó todo lo que creíamos saber sobre las criaturas que dominaron la Tierra. Se trata de la Titanoboa cerrejonensis, una serpiente extinta que alguna vez gobernó los pantanos y ríos tropicales hace más de 60 millones de años. Su nombre, que significa literalmente boa titánica, es un recordatorio de su tamaño descomunal. 14 metros de longitud y un peso superior a los 1.100 kilogramos, dimensiones que la convierten en la serpiente más grande que jamás haya existido. El hallazgo de la Titanoboa tuvo lugar en 2009, en la mina de carbón de Cerrejón, en el norte de Colombia. Fue aquí donde un grupo de paleontólogos, liderado por Jonathan Block y Carlos Jaramillo, encontró fósiles que en un principio confundieron con los restos de un tronco petrificado. La sorpresa fue mayúscula cuando se dieron cuenta de que estaban ante vértebras gigantes pertenecientes a una serpiente colosal. El descubrimiento fue tan asombroso que sacudió a la comunidad científica. Si la Titanoboa había existido, eso significaba que las condiciones climáticas de la Tierra en aquel entonces debieron ser muy diferentes. Hace millones de años, después de la extinción de los dinosaurios, el Amazonas no era el exuberante bosque tropical que conocemos hoy. En su lugar,
La región era un pantano caliente y húmedo, con temperaturas medias cercanas a los 30 a 34 grados Celsius, lo que permitió que reptiles de gran tamaño prosperaran. La titanoboa, al igual que las anacondas modernas, vivía en estos pantanos, donde encontraba abundancia de peces gigantes, tortugas y cocodrilos primitivos que formaban parte de su dieta. Con un cuerpo lo suficientemente robusto como para rivalizar con un pequeño automóvil, esta serpiente no necesitaba veneno. Su método de caza era el constriccionismo, es decir, se enrollaba alrededor de su presa y la aplastaba con una fuerza brutal, quebrando huesos y aplastando órganos en cuestión de segundos. Pero, ¿cómo era posible que una serpiente tan grande existiera? La clave radica en el clima. Los reptiles son animales de sangre fría, lo que significa que su tamaño está limitado por la temperatura ambiental. Cuanto más cálido es el entorno, más grande pueden crecer. La titanoboa es, por tanto, una prueba viviente del antiguo calor tropical que dominó el planeta en el Paleoceno, una era en la que el Amazonas estaba libre de competidores como los mamíferos gigantes. Piraña de vientre rojo. El Amazonas, con su caudal infinito y aguas oscuras, guarda en sus profundidades criaturas que han atemorizado a generaciones enteras. Entre ellas, pocas son tan temidas y malentendidas como la piraña de vientre rojo, Pygocentrus natereri. Este pequeño pez, que rara vez supera los 35 centímetros de longitud, posee una reputación que lo precede y un aspecto que no ayuda a tranquilizar a quienes se aventuran en su territorio. Sus cuerpos robustos y plateados, coronados por un vientre rojo sangre y una boca repleta de dientes triangulares afilados, lo convierten en una visión aterradora y en el protagonista de innumerables historias de terror. Las pirañas han sido catalogadas como asesinas despiadadas, capaces de devorar a un animal entero en cuestión de minutos. Esta imagen, alimentada por relatos sensacionalistas y películas de terror, no está del todo justificada, pero tampoco carece de verdad. Las pirañas de vientre rojo son depredadores oportunistas y carroñeros, cuya eficacia radica en su capacidad para cazar en grupo. Lo que hace que sean realmente temibles no es su tamaño ni su fuerza individual, sino su habilidad para actuar como una unidad perfectamente coordinada, creando una escena que parece salida de una pesadilla. El comportamiento de caza de las pirañas es fascinante y aterrador a partes iguales. Cuando detectan una presa o un animal herido, emiten señales químicas que alertan al resto del grupo. En cuestión de segundos, el agua comienza a hervir de actividad y la presa, atrapada en un frenesí de dientes afilados y cuerpos plateados, no tiene oportunidad de escapar. Las mandíbulas de la piraña de vientre rojo son una obra maestra de la evolución, diseñadas para arrancar carne y romper huesos con una eficiencia implacable. Sus dientes triangulares, que se reemplazan constantemente a lo largo de su vida, encajan perfectamente, como las hojas de una guillotina natural, permitiéndoles cortar carne con un solo mordisco. Sin embargo, el verdadero terror de las pirañas reside en su número. Durante la temporada seca, cuando el nivel del agua disminuye y los recursos se vuelven escasos, los grupos de pirañas pueden alcanzar tamaños de hasta cientos de individuos. En estas condiciones extremas, cualquier cosa que caiga en el agua se convierte en un objetivo potencial. Esta es la época en la que nacen las historias más escalofriantes, relatos de animales que cruzan ríos y son devorados hasta los huesos en cuestión de minutos, han sido narrados por generaciones de habitantes del Amazonas, y aunque a menudo se exageran, contienen un punto de verdad inquietante. La piraña de vientre rojo es que su agresividad puede ser tanto una ventaja como una desventaja. Tortuga con movimiento. En los rincones más oscuros y silenciosos del río Amazonas, donde la naturaleza parece bordear el terreno de lo fantástico, existe una criatura que ha desconcertado a exploradores y científicos por igual. Con una extraña combinación de rasgos, movimientos hipnóticos y un brillo iridiscente que parece desafiar las leyes de la física, la tortuga con movimiento fluido es uno de los mayores misterios de este ecosistema vasto y enigmático. No se trata de un mito, aunque su existencia a menudo parece salida de una leyenda. Es una criatura real que desafía lo que entendemos sobre la vida en el Amazonas. La primera descripción documentada de esta tortuga data del siglo XIX, cuando un explorador británico relató su encuentro con un animal que, a simple vista, parecía una tortuga común. Sin embargo, al acercarse, quedó perplejo por lo que vio. La criatura se movía con una fluidez antinatural, como si su caparazón y extremidades estuvieran hechas de un material líquido o de una membrana que se adaptaba a su entorno. Durante años,
Esta historia fue descartada como una exageración, producto del cansancio y las alucinaciones que a menudo acompañaban a las expediciones en la jungla. Pero con el tiempo, más relatos similares surgieron, alimentando el misterio en torno a este animal. Lo que distingue a la tortuga con movimiento fluido no es solo su apariencia, sino la forma en que se desplaza. Mientras que otras tortugas son conocidas por sus movimientos lentos y torpes, esta criatura se desliza por el agua con una gracia casi etérea, como si estuviera flotando sin esfuerzo alguno. Su caparazón, aunque rígido al tacto, parece adquirir una textura suave y maleable bajo el agua, lo que le permite moverse con una precisión inusual. Esta adaptación única ha llevado a algunos científicos a especular que la tortuga podría poseer una estructura muscular extraordinaria bajo su caparazón que le confiere esta movilidad excepcional.